Se le llama en Viana, pero menos veces, de las cañas. Para nosotros son los pantanos, sin más. Para nosotros son las balsas, sin más. Los pantanos de Salobre, si yo alguna vez lo explico a alguien, digo los pantanos de Salobre. Salobre es el término porque es una zona de salobral, de sal. Cuando tenías 9 años, el padre te mandaba a por agua al Ebro para poner el puchero. Y una de las zonas en que no nos dejaban bajar solos nunca eran las balsas de Viana. Para entonces nosotros ya sabíamos que había en Viana 2 pantanos y no nos dejaban bajar, porque eran unas zonas peligrosas, ya que las aguas de los pantanos dejaban mucho limo, mucho barro. En Viana decimos cenaco. No nos dejaban ir al pantano porque te podías quedar hincado en el barro. Y ya, cuando teníamos unos 14 años, me tocó estudiar en los frailes de Lodosa. Y entonces cuando veníamos de vacaciones solíamos marchar hasta la ermita de Cuevas y luego a las balsas de Salobre o pantanos de Viana y solíamos tener mucho cuidado. Las mujeres de Viana hacían corro y estas mujeres hablaban mucho de las aventuras del brujo de Bargota, que pertenecía a la parroquia de Viana, se dice, esa es la tradición oral. Y nos contaban que había varios sitios donde en Viana había aquelarres, reuniones de brujas. La primera, segunda y tercera vez que lo contaban te daba miedo, pero ellas contaban muchas cosas de Viana, entre ellas esta. El prado manantío de Fuentamarga, donde se reunían las brujas, y las balsas de Salobre, donde se reunían las brujas también. Ellas no sabían de cuándo databan esas balsas, pero ellas creían en aquellos aquelarres tremendamente. Con esas aneas, con esas hierbas que crecían en el pantano de Viana, ahora no, pero antiguamente los pastores a veces las quemaban, dejaban los pantanos limpios para entrar, las balsas para entrar con las ovejas, y también algunos empresarios riojanos las cortaban y las empleaban para piensos y para otras cosas. Para mí es parte de la historia, pero es una parte importantísima, porque fueron unas balsas muy prácticas. Han sido muy prácticas para regar, han sido muy prácticas para cazar alimento, vender esa caza y subsistir los jornaleros.